Si hablamos de armas tanto desde un punto de vista criminológico o criminalístico y por supuesto de seguridad, el concepto es prácticamente inabarcable. Podemos centrarnos en aspectos concretos de una específica, por ejemplo sobre las armas blancas, o hacer un retrato más general, como sería una reflexión sobre la posesión de estas por civiles para la autodefensa. Si hablamos de armas, el melón que se abre puede ser inmenso. Así que hoy vamos a centrarnos de manera general en qué información y de qué tipo pueden llegar a darnos en una investigación forense, y lo vamos a hacer teniendo en cuenta el prisma criminalístico y criminológico, diferenciando ambos. Bienvenido a Zona Criminal. I saw a girl last night. She was standing in the light in a corner of the room. She was waiting for a hand. Then a boy came over and he asked her to dance. Como ya hemos dicho hasta la saciedad en el podcast, para enfrentarnos a un constructo tan amplio como el de las armas, debemos dividirlo en variables más concretas. Un problema amplio, general y dificultoso de embestir se soluciona diseccionándolo en problemas más pequeños, de más fácil solución. Si quieres empezar por ese trozo más simple, esa primera disección, lo más probable es que la clasificación de las armas la hagamos en base a su tipología. ¿Qué tipos de armas existen? Aquí podemos ya hablar desde esos dos puntos de vista. Si lo hacemos desde el primero, el criminalístico, es probable que la división que tengamos en la cabeza sea entre armas blancas y armas de fuego, y luego cada una de ellas con su propia división. Dentro de las armas blancas, navajas, espadas, y así hasta el máximo detalle, longitud de hoja, curvatura, empuñadura. Y en cuanto a las armas de fuego, armas cortas para pistolas, revólver, largas para escopetas y fusiles, y así, igual que el anterior, iremos especificando los detalles. Ahora bien, a nivel criminológico, la tipología puede ampliarse a aspectos, no sé si decir más cualitativos, porque creo que no ese es el término, pero sí centrados en la esfera más conductual, más personal, más individual. Por ejemplo, a la hora de analizar las armas a este nivel, con este prisma, podemos estudiarlas en base a conceptos como arma de oportunidad, improvisada, modificada, etc. Muchas veces cuando hablamos de las armas, siempre tendemos a la primera clasificación. El análisis forense, por supuesto, es vital, pero en la mayoría de ocasiones, el segundo estudio, el criminológico, no solo complementa, sino que enriquece el primero, porque teniendo en cuenta ambos, estamos hablando del concepto arma a un nivel holístico, analizándolo directamente e interrelacionándolo con otros factores. El análisis criminalístico nos puede otorgar aspectos concretos de valor crucial, desde el estudio médico-legal de los orificios de entrada, heridas, etc., por supuesto pasando por la identificación del arma, e incluso el propietario, si es por ejemplo un arma registrada. Es decir, nos puede aproximar con datos objetivos a la resolución. Pero ya sabemos que esto puede tener sus complicaciones. Puede ser un arma robada, por lo que el propietario igual no es el victimario. Puede no haber suerte y la identificación sea tremendamente general, por ejemplo un arma blanca como un cuchillo de cocina, etc. Aquí obviamente la investigación continúa y se complementa con otras informaciones. En este caso el estudio criminológico, que no es más que el análisis del mismo objeto desde otro ángulo. Y este puede aportar información tremendamente valiosa, que no nos habla de aspectos cuantitativos, pero sí de parámetros concretos, aunque creamos lo contrario. Aquí el investigador obtendrá información no sobre el arma, sino sobre el victimario, sobre todo sobre su conducta. Traía el arma, la encontró oportunamente en la escena, modificó una o la creó a partir de herramientas. Todo esto lo que aporta es información de cómo actuó, pensó y desarrolló el acto completo el criminal.
Información como la utilización de un arma de oportunidad nos puede hablar de la premeditación. La modificación de un arma, recordemos al asesino de la baraja incluyendo una rejilla de esas de naranjas para capturar el casquillo al disparar, nos habla sobre su conciencia forense, e incluso la fabricación de una, por ejemplo un punzón con soldadura, nos puede hablar de sus habilidades. Imaginen si este tipo de datos los unimos con los objetivos, con los datos exactos, y cuando digo exactos, me refiero a fuera de cualquier análisis conductual o estadístico. El error está en pensar en la exclusión de uno u otro en las investigaciones. El error está en pensar que la realidad es una serie de CSI o de mentes criminales a elegir. Si pregunta a cualquier investigador, sea del ámbito público o privado, sea del ámbito criminológico o criminalístico, seguro que desea, como cualquier persona que no sea un delincuente, que la investigación le lleve siempre, pongamos el ejemplo de una muerte por arma de fuego, al número de serie perfectamente legible de una pistola, que le aporte un propietario, que los casquillos y proyectiles estén en perfecto estado para su estudio y que cuando se analice a ese propietario, la prueba de residuos de disparo en manos, cara y ropa sea positivo y culmine con la confesión del autor aportando todavía más pruebas. Eso sería lo ideal, pero no suele ser lo real. Hemos hablado muchas veces de las pruebas objetivas, de la búsqueda del empirismo, de los datos cuantificados, los cualitativos, las correlaciones y las técnicas de análisis. Y la realidad, sobre todo cuando hablamos de cualquier conducta humana, es que su descubrimiento no suele ser lineal ni equitativo. Es decir, no se obtienen los datos objetivos de manera lógica y con total precisión, sino que, y por eso se investiga con un método, se observan, se extraen, se analizan y se unen los datos que se han obtenido, que no tienen por qué estar directamente vinculados. Igual no existe correlación. Y aquí, sobre todo no ya como indicios, sino como orientadores, los datos conductuales respecto a las armas pueden aportarnos información que, si bien no van orientadas directamente al análisis criminalístico, sí nos pueden indicar dónde poderlos encontrar, minimizando la búsqueda por perfil, por tipo, etc. Esta información conductual nos va a aportar una serie de características de un perfil, que pueden ir desde las culturales hasta las físicas, lo que hará que se puedan centrar en ciertos sujetos que las cumplan, en busca de esos datos objetivos que lo prueben. Indicios y pruebas, de unos se transita a las otras. Así que cuando hablemos de armas y su análisis, por supuesto centrémonos en aspectos objetivos, pero sepamos que no siempre se podrán obtener de primeras. Así que pongamos el foco en llegar a esa objetividad del dato, y para ello, utilicemos también el análisis criminológico. Y llegados a este punto, y como última reflexión, que la voy a dejar ahí para crear el debate, hemos visto estos dos prismas del análisis de las armas, el criminalístico y el criminológico. Cuando hablamos de armas, tenemos la definición bien clara, o mejor dicho, la idea bien clara de lo que es un arma. Un cuchillo, un revólver, una escopeta. Incluso algunos dirán que un vehículo puede serlo. Aquí ya entraríamos en valoraciones lingüísticas, jurídicas, etc. Pero ¿y si te dijera que puede haber un arma, que es muy posible que debamos siempre, para analizar, comenzar por el aspecto criminológico, que no corta ni perfora, que no deja huella física? ¿Y si tenemos en cuenta la inteligencia como arma? Obviamente para llevar a cabo un delito, que es lo que nos interesa. La tercera acepción de la RAE dice que puede definirse un arma como un medio que sirve para conseguir algo, sin especificar que deba ser material. Simplemente quiero dejar, como digo, esta reflexión, porque aquí los parámetros cambiarían. Ya no tendríamos orificios de entrada y salida, sino capacidades para convencer o mentir. Ya no tendríamos un número de serie, sino un modus operandi. Ya no tendríamos un calibre específico, sino una firma. Y si tenemos en cuenta que el engaño, la estafa, el robo, la falsificación, es decir, toda acción que requiera de inteligencia como arma principal, pero sin arma, digamos, tradicional, son los más cometidos, esta reflexión
al menos por parte de los criminólogos, debería centrar su atención. Ya sabes que siempre abogamos por investigar académicamente lo máximo posible. Analizar, concluir y publicar, y por supuesto estudiar, es la forma de aumentar conocimiento. Y no creo que nadie dude de que existe amplia y variada bibliografía sobre análisis de armas, sobre balística, medicina legal, etc. Digamos de nuevo, de armas tradicionales. Pero tenemos suficiente conocimiento y estudios sobre, primero, los tipos y significantes de las armas desde el prisma criminológico, y segundo, sobre la inteligencia como arma dentro de la criminología. Estamos prestando atención en esta era de cambios rápidos, vertiginosos, también en el mundo criminal, a esta tipología de delitos en donde solo con inteligencia el delincuente obtiene lo que quiere. Yo creo que cada vez más, pero aún falta recorrido. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado útil y ayude a la reflexión sobre el concepto de arma, tanto desde un punto de vista criminalístico como criminológico. No me queda más que animarte a seguirnos en las redes sociales y darte las gracias por escucharme. Me despido. Hasta la siguiente Zona Criminal.